Hola, hola amigos, buenas, buenas y aquí estamos de nuevo en una nueva entrega. En este caso vengo a hablarle de un componente ya muy conocido por la mayoría de nosotros, hasta por estudiantes que están comenzando en el mundo de la electrónica. Y es sobre el 555, que es un componente muy versátil. A pesar del tiempo que tiene ya de fabricado, pues todavía se sigue fabricando y se sigue implementando en muchas aplicaciones electrónicas. Aunque ya esto te parezca un tema un tanto desgastado, yo realmente vengo a presentarte una visión diferente de cómo entender el 555 como componente. Vamos a comenzar, por ejemplo, recordando una aplicación típica del 555, que es como estable. O sea, es un circuito que te genera un tren de pulsos. Eso es un multivibrador estable, un tren de pulso en la salida del pin número 3, que es la salida. Pues es tan simple configurar un estable con 555 que de memoria a veces lo podemos recordar. Unimos el pin 2 con el 6. eh, Aquí el 4 lo unimos con el 8. Vamos a poner aquí una tierra al pin 1, que es el pin negativo de alimentación. El 8 es el positivo y el 4 es el reset. A los dos lo vamos a mandar al positivo. Y ya, solamente tenemos que agregar un par de componentes para ponerlo a funcionar. En este caso, pues agregaremos dos resistencias a modo de un divisor de tensión. Estas dos resistencias. Y un capacitor que vamos a utilizar para la carga y descarga y conseguir las oscilaciones. Aquí, vamos a conectar aquí. El capacitor pues también va a tierra. Unimos estas dos resistencias. Esto lo vamos a mandar al positivo. Todo esto va al positivo. En esta configuración sabemos ya que el pin número 7 va al centro de ese divisor de tensión. Bien. El pin 5 lo podemos dejar al aire. También se suele utilizar en el pin 5 una resistencia perdón, un capacitor de muy baja capacitancia, como decía el nano, por ejemplo. Pero eso se utiliza generalmente cuando vas a utilizar alta frecuencia y pues se utiliza para evitar ruido. Pues también conectamos aquí el capacitor en la unión del pin 2 y 6 para que se generen las oscilaciones. Y vamos a ponerle alimentación. Vamos a ponerle aquí un voltaje. Vamos a ponerle 10 voltios, por ejemplo. Y aquí yo he puesto unos cuantos valores arbitrarios, pero que sé que más o menos cómo se van a comportar. Y bueno, vamos a agregar por último un osciloscopio para ver los pulsos de salida. Bien, aquí están. Aquí podemos ver el tren de pulso. Este que está aquí, que se ve de color amarillo, ese es el tren de pulsos. Voy a apagar esta salida también. Ahí está nuestro osciloscopio, nuestra señal cuadrada como un oscilador estable de 555. Es tan simple cambiarle la frecuencia a esto como variar la resistencia o variar el capacitor. Lo voy a poner de un micro. Y ahí mira cómo la frecuencia se disparó. ¿No ves? Aquí está mi señal cuadrada. Así de simple. Aquí podemos también en otra entrada del osciloscopio ver la carga y descarga de ese capacitor. Aquí hay un cable. Como hay un cable aquí, entonces yo estoy también tomando la señal del capacitor. Vamos a habilitar esta entrada, a ponerle amplitud y observa cómo se corresponde la carga y descarga. Vamos a ponerle más amplitud. Ok, lo detengo.
observa cómo se corresponde la carga y descarga del capacitor. Míralo perfectamente. En cada flanco ocurre una descarga, una carga, una descarga. Así hace el capacitor. Pero bueno, viendo esto, nos gustaría saber qué es lo que pasa dentro del 555 para que esto pueda pasar en un circuito. Pues perfecto. Eso es lo que vamos a hacer diferente hoy. Vamos a explicar el 555 por dentro y explicando paso a paso lo que ocurre por secuencia en cada punto de la circuitería interna para que esto ocurra. Bien, vamos a comenzar explicando unos componentes. El primer componente que voy a explicar es este que está aquí. Esto que dice comp, comparador, comp, es un amplificador operacional, un OP-AMP, amplificador operacional. Es un dispositivo que compara las señales que tiene en la entrada y responde a la salida en función de la diferencia de esas entradas. Cuando se usa como comparador, lo único que hace es que si esa entrada que tiene una designación negativa se llama entrada inversora, es menor que la no inversora, él va a poner un 0 en la salida. Pero si la no inversora es mayor que la inversora, que entonces él va a poner un 1 en la salida. Eso es básicamente lo que hace el OP-AMP. Vamos a verlo aquí en Proteus. Vamos a usar un OP-AMP. Voy a usar este que es el genérico. Internamente ya él está alimentado, por eso no vemos los pines de alimentación. Y fíjate cómo él está alimentado en 15 y menos 15, ¿verdad? Yo lo voy a poner a alimentarlo de una forma monopolar, no dual, de 0 y 15, no menos 15. ¿Ok? Entonces, rápidamente yo puedo probar lo que acabo de explicarte usando, por ejemplo, un potenciómetro simplemente y poniendo aquí un voltaje de referencia. Voy a poner un voltaje, vamos a poner aquí un voltaje de, por ejemplo, de 5 voltios ahí en la entrada. Muy bien. Aquí al OP-AMP, naturalmente al potenciómetro le voy a poner esto 10 voltios. Referido a tierra, naturalmente. Ok. Entonces voy a poner unos indicadores para ver los voltajes que van ocurriendo. Aquí uno. Y ese de que está aquí ya sabemos que son 5 voltios. Vamos a dejarlo sin marcarlo. Ok. Arranco mi simulación. Y fíjate que aquí yo tengo... tengo que ponerte aquí en la salida. Pues un indicador para ver el voltaje. Ok, vamos a suponer, yo tengo aquí 7 voltios. Ya sabemos que la referencia nuestra es 5 voltios, ¿verdad? Tengo más de 7 voltios aquí en la entrada no inversora. Fíjate cómo me puso un 1, 15 voltios en la salida. Pero si ese voltaje es menor que este, que es de 5, ya lo sabemos. Ok, lo puse de 3. Fíjate cómo puso un 0 en la salida. ¿Ve? Eso es un comparador. 15, porque ya superó aquí los 5 voltios. Puedo ponerlo más alto, no importa. Igual va a ser 15, o puedo ponerle 0 en la entrada. Entonces él pondrá un 0 en la salida. Así funciona básicamente un OP-AMP, ¿verdad? Ok, pues usando esa versatilidad del OP-AMP, esa ventaja que hace del OP-AMP un componente muy especial, vamos a hacer lo que se conoce como un comparador de magnitudes, que me compara dos magnitudes en un extremo a través de lo que conocemos como una ventana de una ventana, un rango o ventana de trabajo. Bien, ok. Voy a poner un divisor de tensión aquí en la entrada de 3 resistencias. 1, 2, 3. Bien.
Voy a unir mis tres resistencias. Y eso me va a formar un divisor de tensión. Bien. Ahora yo lo que voy a hacer es que voy a unir este pin de aquí y este pin de aquí a mi divisor de tensión. Y entonces voy a agarrar aquí estas dos entradas y la voy a unir. ¿Saben lo que vamos a tener? En ese divisor de tensión, por ejemplo, yo voy a poner un voltaje aquí arriba de unos 15 voltios. Voy a poner 15 voltios. Entonces, si yo pongo 15 voltios y son tres resistencias iguales, vamos a ponerla de 5 kilos. Eso es indiferente. Vamos a dejarla así. Si esas tres resistencias son iguales, pues eso significa claramente que nuestro divisor de tensión va a tener 5 voltios, 5 voltios, 5 voltios. Así que de tierra a ese punto voy a tener 5 voltios y de tierra a ese punto voy a tener 10 voltios, ¿verdad? Bien, vamos a ponerle marcadores de voltaje para ver cada caso. Y vamos a poner aquí un marcador también. Mira lo que vamos a hacer. Vamos a tomar un potenciómetro nuevamente y lo vamos a alimentar en los extremos. Y vamos a usar el potenciómetro como si fuera una fuente variable aquí. Bien, conecto aquí y conecto a tierra. Okay, discúlpenme. Bien. Ok. Aquí en ambos OPAN vamos a poner marcadores también. Ok. Entonces, cuando le demos a encender, vamos a notar aquí que nosotros tenemos aquí, mira, 5 voltios, 49999, ¿verdad? 5 voltios aquí, 10 voltios aquí. Y vamos a ver aquí el voltaje que nosotros le estamos introduciendo a la parte donde vamos a censar este voltaje con el potenciómetro. Vamos a ver lo que sucede. Nota que este voltaje de entrada de 7 voltios es mayor que este de 5. ¿Y dónde está? Está puesto. Perdón, me falta algo. Vamos a poner que esto sea referido a tierra, a 0, no a menos 15, sino a 0. Bien, vamos a ver aquí que ese voltaje de 7 voltios que está aquí está en la entrada no inversora de este que está aquí, del OPAN superior, de U1. Y fíjate que tiene 10 voltios como referencia. Así que 7 es menor que 10 y él pone un 0. Bien, ahora, en este caso aquí nosotros tenemos esta referencia que tiene 5 voltios y resulta entonces que también este voltaje es mayor que estos 5 voltios y por eso me está dando un 0. Si yo me desplazo más hacia abajo y hago que ese voltaje que ahora es 4.7 voltios sea menor que en 5, mira como este OPAN aquí me da un 1. Bien, si vuelvo y me meto en la ventana, en el rango entre 5 y 10, me da 0. Pero si sigo para arriba y me salgo de la ventana nuevamente, ahora le puse 11 voltios en la entrada, 11. Entonces el OPAN superior me va a dar un 1, el OPAN superior. Fíjate cómo puso 15 voltios aquí. Si vuelvo a la ventana, ahora los dos están en 0. Si vuelvo abajo, entonces este me da 15, pero este sigue en 0. Si entro en la ventana, 0 los dos. Si voy más para arriba, pues el OPAN superior me da 15 y este me da 0. Eso es un comparador de magnitud con OPAN, es un comparador de ventana, donde yo tengo un voltaje que varía y se está comparando con dos voltajes de referencia. Ok, hasta ahí quiero dejarte la explicación de los OPAM para ver cómo esto interviene en el 555, ¿verdad?
Vamos a seguir entonces observando qué otras cosas tiene el 555 para nosotros estudiarlo. Pues fíjate, el 555 tiene este componente especial, que es un flip-flop. El flip-flop es conocido como la unidad de almacenamiento binaria más pequeña, porque es capaz de almacenar un 1 o un 0. Así que es la unidad de almacenamiento más pequeña conocida en electrónica digital. ¿Qué hace ese? Los flip-flops son muy variados. Este es el flip-flop RS. Puedes verlo como reset y set, ¿verdad? Set, reset. Pero este flip-flop vamos a ver cómo funciona en términos de su estructura interna. Vamos a construir el flip-flop. No solamente nos quedamos en la cajita. Vamos a construir el flip-flop. Tiene un pin de reset que no nos interesa por ahora, no lo vamos a usar. Vamos a construir el flip-flop y lo vamos a hacer justamente con compuertas NOR en este caso. Mira, tengo dos compuertas NOR. ¿Recuerda las tablas de la compuerta NOR? Una compuerta NOR, pues tú sabes que también son comparadores, pero de niveles digitales. Vamos a recordar que si esta compuerta obedece en la salida en función de las entradas binarias en la entrada. Bien, por ejemplo, si yo tengo 0, 0, en pocas palabras para resumírtelo, siempre que hay un 1 habrá un 0 en la salida. Siempre que hay un 1 habrá un 0. Así funciona una compuerta NOR. Entonces, aprovechando esa facilidad de la compuerta, yo voy a construir un flip-flop tipo RS. Lo único que hay que hacer para que eso suceda es simplemente esto. Ya. Esta entrada a esa salida y esta entrada a esta salida. Y entonces aquí delante yo voy a cambiar las condiciones para que vean lo que va a pasar con el flip-flop cuando yo le ponga valores binarios. Voy a tomar, para hacerlo fácil, dos pulsadores. Estos dos pulsadores me van a poner aquí valores. Para evitar que esas dos entradas estén al aire, porque si están al aire me pueden dar errores, yo le voy a poner un par de resistencia de pull down. Hago esto y hago esto. Pongo tierra. Y ahí ya las dos resistencias siempre le pondrán un 0 a las entradas para evitar errores de activación, porque la compuerta cuando tiene un pin en el aire puede asumir que tiene un 1. En algunos casos, si son CMOS, puede ser que entren en un estado de indecisión en 1 y 0 y así sucesivamente. Entonces es mejor asegurarle la entrada. O tienes un 1 o tienes un 0, ¿verdad? Vamos a ponerle un voltaje aquí. Podemos ponerle 5 voltios. Y mira por qué se dice que el flip-flop es una unidad de almacenamiento binaria. Fíjate, si yo le doy un 1 aquí, mira cómo esta salida aquí me puso un 1. Ese color rojo significa que está en 1. Y se queda así indefinidamente. Si le doy aquí, fíjate cómo se puso en 0, pero ahora aquí se puso en 1. ¿Te fijas? Y se queda así indefinidamente. Almacena el estado o 1 o 0. En los flip-flop, estas salidas se le suelen llamar Q y Q negado. Si ponemos indicadores aquí, de este tipo, van a ver cómo inmediatamente esos indicadores se dan cuenta de que se tratan de valores digitales. Mira cómo dice ahí, low, y aquí high. Le doy aquí, ahora este está en low y este está en high. Fíjate. ¿Ves cómo cambian la salida? Y se quedan así. Eso es también una función biestable del flip-flop, ¿verdad? Se queda indefinidamente así hasta que tú le des un pulso.
así se queda indefinidamente. Ok, entonces ya visto esto, voy a mencionar, para no dejar de mencionar, la compuerta NOT. Esta compuerta es simplemente una compuerta que niega lo que tiene en la entrada. Por ejemplo, si la entrada tiene un 0, ella pone un 1. Si la entrada tiene un 1, ella pone un 0. ¿Te fijas? Ahí le puse un 1 de entrada, ella pone un 0 en la salida. Ahí le puse un 0 de entrada, ahí puso un 1 en la salida. Entonces, una NOR es como si fuera una OR con una NOT en la salida. Por eso se llama NOR, NOT OR, que viene siendo la OR negada, ¿verdad? Por eso se llama así. Entonces, ya visto el funcionamiento del flip-flop internamente y esa función biestable que tiene el flip-flop, vamos entonces a ir ensamblando como tal el circuito biestable. Lo vamos a ensamblar a puros componentes, así como lo estamos haciendo. Vamos a volver al circuito anterior del comparador y vamos a aprovechar ese circuito para utilizarlo como el elemento que le dé las entradas aquí al biestable. Bien, voy a poner esta salida aquí y esta salida aquí. Ok, y vamos de nuevo a jugar con la parte de la entrada del OPAM. Bien, fíjate cómo el OPAM aquí me está dando un 1. Bien, y el biestable me puso un 0 aquí y un 1 aquí. Bien, el flip-flop. Yo entro en mi rango de ventana y él se mantiene así, a pesar de que el OPAM cambió, él se mantiene 0 y 1. Si yo vengo más para abajo y el OPAM cambia, fíjate ahora cómo aquí el OPAM puso un 1 debajo y cambió el estado del biestable o del flip-flop, vamos a llamarle correctamente, del flip-flop. Mira cómo cambió. Ahora aquí hay un 1 y aquí hay un 0. Entro en rango y se mantiene un 1 y un 0. Salgo de rango hacia arriba y fíjate cómo cambió el estado, 0 y 1. Y aunque él vuelva y se meta en su rango, se mantiene 0 y 1. Me salgo del rango hacia abajo y mira cómo cambió 1 y 0. Es perfecto. Así funciona un flip-flop, en este caso el RS, que no es de los más populares. Es un flip-flop muy escaso porque hay otros flip-flop que hacen funciones muy parecidas y que están muy mejorados. Pero ese es el que tiene internamente el 555 y por eso lo estamos debatiendo de esta manera. Vamos a continuar haciendo lo siguiente. Fíjate, ya pusimos los dos pan a la entrada del flip-flop, pero este circuito internamente también tiene ese divisor de tensión que te acabo de mencionar. También lo tiene. Fíjate cómo está aquí. ¿Ves? Lo tiene así mismo. Entonces, vamos a continuar completando lo que nos falta. Vamos a poner la compuerta NOT a la salida del flip-flop. Aquí, fíjate que no tiene dos salidas, están usando una sola, por eso lo simbolizan como una sola. Entonces, vamos a utilizar una de esas salidas que está aquí, cualquiera de las dos. Vamos a ponerle aquí. Y si te fijas, él tiene dos negaciones. ¿Por qué? Porque el flip-flop, si tú te fijas aquí a la salida de él, hay esa bolita que está ahí, como le diríamos. Significa que esa salida es negada. Es decir, que dentro de ese flip-flop hay una NOT. Hay una NOT. Así que la acabamos de poner. Y luego a la salida de esa NOT hay otra NOT. Y es entonces donde está la salida del 555. Y en el centro de las dos hay un transistor. Vamos a hacer exactamente todo eso. Unimos aquí. Y ahí tenemos
Vamos a quitar esto de aquí ya, no lo necesitamos. Ok, ahí estamos formando nuestro 555 a puro componentes, ¿verdad? Muy bien. Vamos entonces ahora a completar usando el transistor. Vamos a poner este famoso transistor, el Donner 3904. Vamos a ponérselo aquí. Aunque no le aparece en el diagrama, usted no debe poner un transistor que va a trabajar como switch sin una resistencia de base. Sería un error fatal. Y en nuestro circuito, más aún cuando este transistor va a tener su emisor puesto a tierra, significa que tiene que tener una resistencia aquí. Vamos a poner una resistencia de 3.3K. Bien, ahora vamos identificando cada cosa ya por su nombre. Aquí tenemos el colector del transistor es el pin 7, el final de la resistencia es el pin 8, en el comparador, aquí donde está la entrada de arriba del comparador de arriba inversora es el 5, el control de voltaje. Luego la otra entrada de ese op-amp que está libre es la número 6, que es el treasure. Está el trigger es el pin 2, el 1 es el GND, la alimentación del circuito. Esta no la vamos a usar, la 7. Bien, vamos a completarlo para que se vea como un IC de eso mismo, como si fuera un IC así mismo. Vamos a subir esto un poco más y vamos a ponerle terminales. ¿Qué les parece? Bien, aquí va uno, aquí va uno, aquí va otro. Aquí va uno que es el pin 1, que es negativo, no lo voy a poner porque ya está puesto a tierra. Vamos a obviarlo como pin al fin. Están estos dos. Bien. Este que está aquí entonces quedamos que viene aquí. ¿Cuál nos falta? Ya eso está bien. Bien. Vamos a ponerle nombre a los pines. Este es el pin 8. Este es el pin 7. Este es el 5. Este es el 2. El 2, sí. Creo que hay un error. El 5 es el inversor. El 6 la no inversora. Así que este es el 6. A nosotros nos falta aquí un terminal. Ahí. Que ese sí es el 5. Ahora sí. Ese es el 5. Ok. Aquí el 3 que es la salida. Y ya. Ya sabemos que este es el 1. Que es el negativo. El pin 1. Ya estas dos resistencias las podemos quitar porque ya las entradas no están al aire, estarán a la salida de los OPAM, así que tendrán o 1 o tendrán 0. Así que ya no hay problema por ese sentido. Bien, yo creo que tenemos nuestro circuito ya prácticamente listo. Así que vamos a encerrarlo como si fuera un circuito integrado. Vamos a ponerle aquí. Ok, listo.
Arreglar esta partecita. ¿Sí? Muy bien. Perfecto. Ese es nuestro circuito integrado. ¿Y saben lo que vamos a hacer? Vamos a hacer el estable del que hablamos en este mismo circuito para ver qué es lo que sucede por dentro al componente cuando va cambiando, cuando va haciendo cada cosa, qué es lo que sucede como tal. Bien, vamos a ver cómo lo hacemos. Déjame ver si me permite esto mover. Ok. Vamos entonces a ponerle los componentes alrededor del circuito del que hablábamos. Vamos a conectar las tres resistencias para el divisor de tensión. Aquí una, dos, perdón, las dos resistencias y el capacitor que va aquí. Muy bien. Se une el capacitor aquí, la resistencia va aquí y ya sabíamos entonces que este terminal, que es el pin 8, donde va la alimentación del dispositivo. Vamos a ponerlo aquí. Dijimos entonces que para un estable se debe unir el pin 6 con el pin 2. Vamos a unirlo. Vamos a sacarlo un poco. El 5 que no lo estamos usando lo dejamos por ahí. Entonces unimos el 2 con el 6. Y también vimos que se debe unir el capacitor a esa unión. ¿Lo recuerdan? Si no, pueden buscar el diagramita y confirmar. Vamos a ver. Luego, el 7, el pin 7 se debe unir. Ahí, vamos a sacarlo un poco más. El pin 7 va unido aquí al centro de estas dos resistencias. El pin 7. Habíamos puesto esta resistencia de 1 kilo. Esa de 10. Habíamos puesto el capacitor de 10 micros. Vamos a revisarlo. El 1 a tierra. El 8 a VCC, que no le hemos puesto la alimentación todavía. Vamos a ponerle aquí 12 voltios. Vamos a ponerle lo mismo 15 voltios que no habíamos hablado. 15 voltios, muy bien. ¿Qué más? Ok. Ahí está nuestro circuito funcionando. Déjame poner el osciloscopio aquí en el pin 3 para verlo. Mira, aunque el video te parezca un poco largo, valdrá la pena porque vamos a ver paso a paso todo lo que está pasando aquí adentro para que él forme esa señal en la salida. Okay. Aquí está mi señal, tal y como lo habíamos planificado. Fíjate ahí. Nuestro circuito funciona. Hemos creado un 555 a puro componente, ¿verdad? Y nos está funcionando perfectamente. Bien. Ahí está nuestra señal. Hermosa, ¿verdad que sí? Muy bien. Eso es. Ahora bien, vamos a ver qué es lo que está pasando aquí dentro para que eso ocurra. Mira,
todo este principio se basa en la carga y descarga del capacitor. Ya lo habíamos mostrado antes aquí, cuando lo vimos en el osciloscopio, en la carga y descarga del capacitor. ¿Te acuerdas? Ahí está. La carga y descarga del capacitor es que hace todo esta magia, ¿verdad? Se carga y descarga, va generando los pulsos cuadrados de salida. Ahora bien, fíjate, cuando el capacitor se está cargando o se está descargando, ¿a dónde está poniendo el capacitor un voltaje? ¿Te acuerdas lo que hicimos con el comparador? Míralo ahí, justamente lo que está ocurriendo. En la entrada de la muestra de señal, ahí del comparador, ahí está poniendo el capacitor su voltaje. ¿Y qué resulta? Que este comparador tiene justamente una ventana. Aquí hay un voltaje, aquí hay otro. Entonces, cuando el capacitor va subiendo su voltaje y supera ese valor de aquí, entonces el capacitor hace que ese OPAMP cambie, el voltaje de entrada hace que ese OPAMP cambie, haciendo que cambie el estado del flip-flop. Entonces se empieza a descargar el capacitor y cuando el voltaje del capacitor es menor que esta referencia de aquí, esta que es de 5 voltios, en este pin que es el Do, entonces otra vez hacen que el flip-flop cambie de condición. Y tu pregunta es, está bien, ¿por qué el capacitor se cargó y descargó? ¿Qué hizo que eso pasara? Eso lo hizo el transistor. Cuando el transistor aquí se satura, fíjate, recuerda que un transistor saturado es como si fuera un cable, ¿verdad? Ese negativo se va a poner aquí en el colector. Si eso es así, eso provocará que ese negativo esté en ese punto, en el medio del divisor de tensión. Y cuando él se satura y pone un negativo aquí, es como si yo pusiera esa resistencia a tierra, ¿verdad? Ese extremo de R6 ahí, como si yo lo pusiera a tierra. Y el capacitor se va a descargar sobre R6. Pero cuando el transistor se corta, cuando deja de trabajar, se abre como si fuera un interruptor, entonces ese pin de aquí ya está conectado a R2, haciendo que entre R2 y R6 las dos resistencias estando en serie cargan el capacitor. Bien, repito, el capacitor se carga a través de las dos resistencias. El capacitor se descarga a través de una sola. Y agrego, el capacitor se carga cuando se descarga, cuando el transistor se satura, pone un negativo aquí como si fuera un cable, como si estuviéramos poniéndolo ahí abajo, haciendo que el capacitor quede en paralelo con la resistencia y se descarga a través de la resistencia. Cuando el transistor se abre, deja el camino libre para que el voltaje que está aquí arriba pueda pasar a través de R2 y R6 y cargar el capacitor. Bien, para que esto quede ya realmente más claro, vamos a agregar unos cuantos indicadores para verlo bien. Voy a poner un indicador en 3 o 4 lugares clave que nos ayudarán a entenderlo. Vamos a hacerlo rapidito. Bien, mira, vamos a medir el voltaje de aquí, de esta referencia. Esta referencia voy a utilizar el pin 5 y lo voy a poner ahí arriba como, como nombre del terminal para que me dé el voltaje en ese punto, en el 5. Ese punto que está ahí, yo quiero ver qué voltaje tiene. Como son 15 voltios, yo estoy seguro que ahí habrán 10 voltios. 10 voltios habrán ahí, ¿verdad? En el pin 5. Entonces, agregamos aquí otro y este lo vamos a poner en el medio donde se lee el capacitor. ¿Qué tenemos ahí? Mira, tenemos el pin 2 y el 6. Ahí están juntos al capacitor. Así que yo puedo tomar cualquiera de los dos y ponerle aquí como label. Voy a tomar el pin 2. El pin 2. Entonces,
Vamos ahora a tomar el voltaje de aquí abajo, que estoy seguro que serán 5 voltios de 15. Como aquí no tengo label, tendré que agregar yo un terminal. Y vamos a ponerle, ¿qué te digo? A. Y le ponemos el mismo label aquí, A, para que me dé el voltaje que se encuentra en ese terminal. Para que me dé el voltaje que está ahí. Aquí yo debo ver 5 voltios, aquí yo debo ver 10 voltios y aquí debo ver el voltaje que va teniendo el capacitor. Ahora, por último, tú sabes que queremos monitorear también los estados del transistor. Y lo voy a poner al lado de este que está aquí. Los estados del transistor. Ese en el colector yo quiero ver cuando él ponga cero como si fuera un cable y cuando aparezca el voltaje como si ya se abrió. Así que el terminal de aquí sería el número 7 también. Pongo un 7 aquí para que me diga el voltaje de ese pin que está ahí. Eso es como si yo tirara un cable para acá. Poner esas dos etiquetas con el mismo nombre, lo estoy conectando. Bien, voy ahora a poner esto a un valor muy alto para que lo haga muy lento. Voy a poner 1000 microfaradios para que la carga y descarga sea muy lenta y podamos ver el efecto. Voy a comenzar, bueno, puedo quitar el osciloscopio para que no me estorbe. Voy a comenzar y mira, inmediatamente 5 voltios aquí en A, 10 voltios aquí en el pin 5 ahí que está la otra referencia de los pan. Tengo dos voltajes de referencia, 5 voltios aquí y 10 voltios aquí. Míralo ahí, como tal y como lo vimos, como lo planificamos y lo estudiamos, ¿verdad? Y ahora el capacitor aquí tiene 0 voltios porque no ha comenzado a cargarse. Y el transistor, nota que el transistor tiene un 0 aquí en la base, color azul es 0. Y como tiene un 0 en la base, el transistor está cortado. Mira ese color rojo. Quiere decir positivo que viene de por aquí arriba. Un positivo que viene por aquí arriba. ¿Eh? Y deja que las resistencias, ambas resistencias en serie, carguen el capacitor. Vamos a dejarlo correr. Mira el capacitor cargándose. Mira el voltaje del capacitor cómo va cargándose. ¿Verdad? Cuando ese voltaje supere los 10 voltios, inmediatamente el transistor se va a saturar. Bien. Ahí está, se saturó el transistor. Puso 0 voltios aquí. Mira cómo cambió de un color oscuro. Un color oscuro, ¿lo ven? Y ahora cuando aquí sea menor que 5, va a volver a cambiar el transistor. Mira ahí cuando se puso en corte, cómo aparece el voltaje de la fuente aquí. ¿Lo ven? Nótalo al paso ahí, míralo ahí. Fíjate cuando esté por debajo, apenas le tope al 5, ya cambió el transistor y se abrió, haciendo que el capacitor se cargue. Míralo ahí cómo sigue cargándose. Cuando llega a 10, fíjate cómo se satura el transistor. Ahí se saturó. Puso 0 voltios aquí para que el capacitor ahora se descargue a través de R6. Esa es la magia que teníamos que ver. Aquí los OPAM van cambiando, ¿verdad? De 1 y 0, 1 y 0, tal como habíamos hablado. También puedes notar aquí en el flip-flop dónde se dan esos cambios. Mira, ahí ahora se puso en 0 y aquí en 1, pero estamos usando esa sola salida. Dentro de un momentico aquí se va a poner en 1 otra vez. Y eso es lo que forma esa señal cuadrada de salida. Va a cambiar ahora. Ahí está, se puso en 0 de nuevo. Y entonces cambia la salida. ¿Lo ves? Así sucesivamente, él va haciendo constantemente esos cambios. Y eso es lo que nosotros tenemos en la salida como una señal cuadrada, tal y como la queríamos ver. Bien, esta era la forma en que quería mostrarte cómo funciona por dentro
el 555 componente a componente. La magia está en este comparador de ventana que le va dando estados de entrada al flip-flop para que el flip-flop cambie sus estados en la salida. ¿Ok? Y esto aquí lo puedes ver cuando las referencias, que son 10 voltios y 5 voltios, están siendo alcanzadas una y otra por el voltaje del capacitor. Ahí va 10 voltios, ahí cambió de una vez el estado de salida y el transistor se satura y mira cómo va para abajo, camino a los 5 voltios. Cuando llega a 5, cambió el estado en la salida y entonces lo deja que empiece a cargarse. Bien, cuando llega a los 10 voltios aquí, cambió el estado en la salida de nuevo y comienza la descarga. Recuerda que la descarga la hace el transistor. Y justamente, ¿sabes cómo se llama el pin 7 del transistor? Discharge, descarga. Así se llama el pin 7 justamente del transistor. Descarga. ¿Ok? Bueno, señores, pues en serio yo espero que esto te haya aclarado muchas dudas y que te sirva, que deja tus preguntas, suscríbete si no lo has hecho, dale like también, deja tus preguntas, comenta el video y espero que esto realmente te sirva para mucho. Hasta luego, hasta la siguiente entrega.